Especialista en medicina interna de la Universidad Militar Nueva Granada, es gastroenteróloga y endoscopista digestiva graduada de la Pontificia Universidad Javeriana y es gastroenteróloga adscrita a la organización Keralty y del Hospital Universitario Clínica San Rafael. A continuación va a dar su charla de opciones terapéuticas guiadas por ultrasonido endoscópico. Se me olvidaba que también tiene su entrenamiento formal de la WGO, por lo cual vamos a recibir hoy su charla. Bueno, buenos días. Primero que todo agradecer a la Sociedad Colombiana de Endoscopia por la invitación para revisar este tema que es tan interesante y que últimamente ha ido ampliando sus fronteras en el desarrollo de nuevas tecnologías para la resolución de varios retos terapéuticos que tenemos en varios tipos de pacientes. Entonces, básicamente hay que entender que todo inicia en el año de 1980 cuando se crea el primer equipo de ultrasonido endoscópico, que es un dispositivo endoscópico que cuenta con un transductor de ecografía que tiene acceso y visualización de todo el tracto gastrointestinal donde sea susceptible o asequible y tiene la disposición o la forma de un endoscopio. Sin embargo, esto permite una imagen transversal, un corte transversal en 360 grados y no cuenta con un canal terapéutico. A partir del descubrimiento de este equipo se empiezan a desarrollar nuevas tecnologías que nos permiten hacer primero un análisis de los cambios normales que tenemos en el tracto gastrointestinal para poder después enfrentarnos a los restos de lo que es anormal. En la década de 1990 ya llega el equipo endosonográfico lineal, que es un equipo que nos permite ver en 180 grados con un corte longitudinal y además cuenta con un canal terapéutico que mide 3.8 milímetros y eso abre ampliamente hacia las estrategias terapéuticas para lo mismo. Cuando hablamos de intervencionismo, en los últimos 40 años se ha desarrollado muchos accesos y dispositivos que nos ha permitido enfrentarnos a los diferentes problemas conocidos y a raíz de eso vamos a dividir esta charla en 3 temas. Se divide en drenaje transiluminar a procedimientos de acceso, toma de muestras y terapia de inyección y aplicaciones hepáticas guiadas por UCI. Estos 3 grupos conglomeran el desarrollo de las tecnologías hacia la endoscopia terapéutica avanzada mediante endosonografía. Dentro de los primeros retos que se tuvo, o sobre los primeros que se hicieron avances tecnológicos, fue en las colecciones pancreáticas. Gracias a eso se desarrollaron nuevas tecnologías, incluso cuando se tenía el equipo endosonográfico radial de corte transversal, se empezaron a hacer las primeras intervenciones, no directamente guiadas por el endosonógrafo, pero sí ubicaba la colección peripancreática y con otro dispositivo endoscópico se hacía la marcación, se colocaban stents plásticos y se buscaba el drenaje de estas colecciones pancreáticas. En ese momento empezó el desarrollo de lo que la tecnología que hoy en día conocemos. El segundo es el drenaje de la vesícula biliar, la evolución posterior, así como la evolución del drenaje del conducto biliar grabado por endosonografía y lo que actualmente se desarrolla dentro de los procedimientos de acceso, que es la formación de las anastomosis enterales. Otro uso del ultrasonido endoscópico terapéutico es la toma de muestras, las biopsias, que se utilizan en unas agujas especializadas mediante FMB hoy en día, y las terapias de inyección que se hacen mediante estos dispositivos o agujas para los diferentes tipos de neoplasia de los que hablaremos más adelante. Y por último, las aplicaciones hepáticas guiadas por endosonografía, que son las biopsias hepáticas, las mediciones del gradiente de presión portal y las terapias vasculares guiadas por ultrasonido endoscópico. Entonces, entrando en tema, pues ya varios de mis colegas han hablado, la pancreatitis es una causa muy común de hospitalización, el 20% desarrolla necrosis o pancreatitis grave necrotizante, y estas van a terminar en 2 tipos de procesos, o bien las colecciones líquidas inflamatorias o bien lo que se conoce como necrosis pancreática amurallada, que usualmente es una patología que evoluciona a través del transcurso de la enfermedad y posteriormente se instaura 4 semanas después, tardío. ¿Cuál es el enfoque? Entonces tenemos un diagnóstico de una pancreatitis aguda que puede evolucionar a necrosis, sí o no. En el caso de no, usted tiene un comportamiento edematoso con acumulación de líquido, se forma lo que se conoce como un pseudoquiste pancreático, usualmente después de las 4 semanas, o si es necrotizante,
puede progresar, se vuelve una conexión con un componente mayor sólido que se conoce como colección necrótica aguda, usualmente por encima de las 4 semanas. En ese escenario, ¿qué tenemos? Desde el punto de vista endosonográfico, tenemos varias opciones. El objetivo principal siempre va a ser drenarla, porque el número de complicaciones aumenta si esto no es posible, y ya se sabe que la cirugía es muy mórbida en este tipo de casos por las condiciones y la severidad del paciente. ¿Qué tenemos? Un tratamiento terapéutico en lo que se utiliza las endoprótesis. Inicialmente, como les contaba, sobre el año de 1990, cuando no existía el dispositivo lineal, se utilizaban prótesis plásticas, los pigtail. Posteriormente se utilizaron los stents metálicos, sin embargo el índice de migración es mayor del 40%, a pesar de que tiene una efectividad en el drenaje. Y lo último que se desarrolló fueron los stents de apósito luminal, que se conoce como LAMS. En esta imagen podemos observar el caso de un paciente efectivamente con una necrosis pancreática, una colección que es bastante amplia. Cuando se le hace el estudio endosonográfico, tiene un componente aproximadamente del 70% líquido, que es susceptible a drenaje. Se le hace una colocación de un stent y posteriormente este paciente drena, como es lo que suele suceder, drena la cantidad líquida y queda la cantidad sólida y se lleva a necrosectomía o adeno. Otro de los procedimientos terapéuticos de novedad es la colédoco-duodenostomía. Normalmente, la mayoría de pacientes, la derivación de la obstrucción de la vía biliar se hace por CEPRE con una muy buena efectividad, siendo este como el de primera elección. Pero hay un grupo de pacientes que no es susceptible de drenar esa vía biliar, usualmente el 16%, y depende la pericia o la curva de las instituciones, entre el 5 y el 7%. Este grupo de pacientes es el que es candidato ideal para el drenaje o colédoco-duodenostomía. ¿En qué consiste? Consiste en una derivación, una comunicación directa entre el colédoco y el duodeno mediante un stent metálico de aposición luminal. Aquí podemos observar la imagen donde se ve la dilatación de la vía biliar por una obstrucción duodenal. Posteriormente, la endosonografía, lo que ustedes observan aquí es el colédoco dilatado, aproximadamente 24 milímetros, y se le realiza la colocación de un stent hot axios. Esta es la imagen en campana, más adelante lo vamos a explicar, de que usualmente ha evolucionado los stents a un tamaño apropiado para la vía biliar. Hoy en día contamos con stents de 6 a 8 milímetros, que es lo indicado para este tipo de procedimientos, un drenaje adecuado de la bilis hacia duodeno, y aquí se ve perfectamente la prótesis puesta. Este es un procedimiento que se realiza en la clínica Reina Sofía por el doctor Luis Carlos Sabac. El siguiente procedimiento es la colecistoduodenostomía. Nuevamente, los pacientes que tienen colecistitis, la gran mayoría son llevados a colecistectomía, es el gold estándar, pero hay un grupo de pacientes que por comorbilidades, por estado clínico u otras situaciones clínicas no pueden ser llevados por la vía quirúrgica. En estos casos existe esta opción, que es una de las derivaciones, que consiste en colocar un stent o drenar un stent desde la vesícula hacia el antro o hacia el duodeno, dependiendo cómo pueda lograr uno afrontarlo. Lo normal o lo más frecuente es que se utilizan LAMS. Nosotros utilizamos el hot axios, pero hay de varios tipos que sean de apósito endoluminal. El procedimiento básicamente implica un acceso a la vesícula biliar para hacerle la anastomosis o conectarlo de forma transduodenal o transgástrica. Aquí podemos observar, esta es la vesícula biliar y se realiza una colocación de un stent hot axios de 8 milímetros para generar la comunicación y la liberación de presión y cálculos. Normalmente tiene un éxito bastante alto, 97.4 frente a un 100%, que es el percutáneo, que es el que se utiliza actualmente, y lo más significativo es la reducción del número de eventos adversos, como la salida de la sonda en el percutáneo, por encima en un 77.5% la colocación de stent versus el percutáneo, o sea que ahí tenemos un beneficio. Y esto es lo último que se ha desarrollado en lo que es el acceso a lo que se conoce como las anastomosis enterales. La anastomosis entérica históricamente pues es un procedimiento quirúrgico.
La indicación más común es la obstrucción del tracto de salida, bien sea benigna o maligna, o en pacientes que tienen antecedentes de bypass gástrico, que presentan coledocolitiasis y necesitan ser llevados a CEPRE para establecer un conducto o una comunicación para poder realizar la CEPRE. Normalmente lo ideal es, aquí está el paso a paso, pero ya les voy a mostrar la parte animada. Las técnicas que están son variables, las sondas son de varios tipos, con balón, sin balón, pero el objetivo ¿cuál es? Pasar una guía por encima de la obstrucción, ubicarla en el asa yeyunal, infiltrarla y posteriormente entrar con el endosonógrafo para poder hacer la colocación del stent axios. Aquí lo vamos a ver un poco más claro. Entonces, como les explicaba, tenemos la lesión que obstruye el duodeno, o la asa, por lo cual lo primero que se hace es enfrentarlo con un endoscopio normal, se pasa la guía, se avanza la guía, se ubica el asa específicamente, posteriormente se avanza una sonda, que esta varía de doble balón, de un balón, se infiltra con solución salina y algún marcador, la mayoría utilizamos azul de metileno, y posteriormente con el ultrasonido endoscópico hacemos la inserción de la prótesis endoluminal, usualmente entre 15 y 20 milímetros, para poder después hacer un acceso endoscópico en caso de requerirlo. Puede hacerse o no dilatación, las prótesis usualmente a las 4 semanas ya alcanzan su diámetro máximo. Y de esta manera se genera la anastomosis gastroenteral. Bajo este principio también se realiza el EDGE, que es la anastomosis gastroenteral para la realización de CEPRE desde el asa yeyunal al estómago abandonado o desde el remanente gástrico con el estómago abandonado. Entonces, la tasa de éxito en realidad en un personal entrenado, 91-94%, y clínicamente su tasa de éxito es del 88 al 90% con un mínimo de riesgos, lo cual es una opción terapéutica viable y en auge actualmente. Tiene eventos adversos mínimos, menos del 12%, y además lo que les comentaba, lo que se conoce como el EDGE, que se utiliza para poder hacer abordajes endoscópicos para derivaciones de la vía biliar. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos un EDGE en un paciente con bypass, se le realiza esta es el asa intestinal, se dilata con el líquido, la solución salina con azul de metileno, se confirma por vía fluoroscópica, se realiza una colocación de un stent hot axios de 20 milímetros a las 4 semanas cuando tiene su máxima expansión, se realiza la CEPRE y se deriva al paciente. El siguiente abordaje endosonográfico es la terapia de inyección y la toma de muestras. Hay que tener claro un concepto porque aquí nació inicialmente todas las estrategias terapéuticas. Lo primero que se hizo fueron las biopsias guiadas por ultrasonido. Se utilizan agujas de FNA o FENB, pero actualmente por estudios clínicos tienen mayor rendimiento las de FENB. Por lo cual son las de elección. Estas implican que tienen una aguja con un bisel de más de 4 puntas que permite la obtención de una muestra del tamaño de Trucut que aumenta el rendimiento en el diagnóstico y en la lectura histopatológica. Anteriormente con el FEMA la única manera de mejorar el rendimiento era con el histopatólogo en sala. Hoy en día, gracias a estas nuevas agujas, pues no es tan necesario. Básicamente las indicaciones del toma de biopsias, pues todos los tumores sólidos del páncreas, quísticos, los tumores submucosos, engrosamientos difusos de la pared en los que no podemos tener acceso vía endoscópica porque comprometen la tercera o la cuarta ecocapa, que corresponde a la submucosa y la muscular propia, las neoplasias malignas de esófago, el cáncer gástrico, las lesiones mediastinales, cuando queremos biopsiar ganglios linfáticos, o lesiones de biopsias o de biopsias de lesiones hepáticas específicas. Por ejemplo, en este caso, ¿cuál es el principio? Nuevamente, este es importante porque aquí nace gran parte de las estrategias terapéuticas que hoy existen o que existen hoy en día en el ultrasonido. Entonces aquí tenemos el ultrasonido lineal,
Estamos en el píloro, avanzamos hacia la segunda porción del duodeno, ubicamos la cabeza del páncreas por vía endosonográfica. Ustedes pueden observar ahí la lesión que está siendo objeto de estudio. La imagen que proyecta es esta, a su mano derecha, y se procede al paso de un FENB o una aguja para toma de la muestra. ¿Cuáles son los tamaños de las agujas? 19, 22 y 25 Gaucher. El uso depende de lo que queramos obtener o cuál sea el objetivo terapéutico. Bajo este principio también se utiliza sobre las agujas la terapia de inyección y creo que aquí es donde viene un mar de posibilidades en la endosonografía, con la endosonografía en las estrategias terapéuticas, sobre todo el cáncer. Se pueden administrar diversos tipos de fuentes que pueden ser o bien sea eléctricas destructivas como la ablación y la radiofrecuencia o químicas como el etanol o el paclitaxel en estrategias terapéuticas para neoplasias de páncreas. Básicamente, ¿cuáles son las indicaciones? Los pacientes que no van a ser sometidos a manejo quirúrgico o que la lesión permite ser llevada a ablación. Por ejemplo, hoy en día lo que más tiene estudios son los tumores neuroendocrinos. Entonces, el siguiente y último campo en el que se ha estado desarrollando el ultrasonido endoscópico es en la biopsia hepática guiada por endosonografía, las mediciones de los gradientes de presión y ya las terapias vasculares guiadas por ultrasonido. La biopsia hepática es bastante fácil, permite la visualización de ambos lóbulos hepáticos. En realidad, el hecho de que tengamos nosotros a disposición el Doppler nos permite ver qué trayectos vasculares podemos evitar, podemos ubicar un área eficiente para obtener una muestra y se ha demostrado que si se cumple con los criterios que son biopsias mayores de 2 centímetros, puede completar los criterios de calidad de la biopsia hepática, es el número de portadas y el de triadas portales y la cantidad suficiente de material para ser llevado a histopatología. El rendimiento en realidad es alto y el riesgo de complicaciones, que la más temida es la hemorragia, se reduce significativamente por el hecho de que lo que les explico, que uno tiene acceso a la parte vascular mediante el Doppler. La medición del gradiente de presión básicamente se utiliza bajo ultrasonido endoscópico, entramos a la cavidad gástrica, se puede hacer desde la unión subcardial o se puede hacer desde el antro, ubicamos el área que queramos medir la presión, normalmente obviamente se va hacia el antro bulbo para medir la presión de la porta, se utiliza una aguja de 25 Gauchers, que es la más delgada, puede ser FENA, y se realiza la medición del gradiente de presión con un manómetro que va conectado a una jeringa con 5 a 10 cc para hacer la medición por presiones, básicamente. Esto tiene un rendimiento diagnóstico bastante alto, incluso superior al que se logra por radiología intervencionista. Y la terapia vascular, que se utiliza para los tratamientos fallidos en varices gástricas, que en algún momento llegó a ser bastante frustrante por la dificultad en el manejo. El ultrasonido nos permite varias cosas. Primero, localizar el vaso nutricio, tener el contexto del vaso nutricio dentro de la varice gástrica. Y segundo, tener acceso a la misma para hacer las diferentes terapias guiadas. Se utiliza o bien sea sinocrilato o los coils o ambos. Los últimos estudios refieren que el rendimiento aumenta en la estrategia terapéutica si utilizamos ambos. Básicamente acá tenemos un Doppler de unas varices gástricas y lo que se hace es, se punciona, por ejemplo en este caso si es de la unión subgástrica, se punciona, se coloca posteriormente el coil, que son los mismos coil que se colocaban en radiología intervencionista, es exactamente el mismo, y posteriormente se inyecta el cianocrilato y uno puede documentar cómo se colapsa el vaso nutricio variceal. ¿Cuáles son las conclusiones? Pues obviamente el ultrasonido endoscópico en los últimos 40 años ha sido un crecimiento muy grande en varias áreas que nos van a permitir enfrentarnos a los retos terapéuticos de cada día. Ha evolucionado de una manera desde la parte diagnóstica hasta las estrategias terapéuticas y lo que viene con el desarrollo de los nuevos dispositivos para poder tener acceso, por ejemplo, a segmentos del tracto gastrointestinal mucho más distal.
Y también el desarrollo de tecnologías sobre los stents de aposición de luz, que obviamente a partir de ahí se revolucionó todo el campo de la endosonografía terapéutica. Y lo que viene probablemente será mucho más, lo que busca es limitar el acceso quirúrgico a pacientes que no son candidatos o que no tienen esa opción, para nos permitiéndonos el avance de estrategias y nuevas guías. Yo lo que considero es que los que trabajamos en endoscopia avanzada terapéutica tenemos un 50% del conocimiento, el 50% que falta es el que viene. Y siempre por ejemplo, uno se enfrenta a un paciente en endosonografía y tú conoces la técnica, entras, pero tan pronto entras y te vas a enfrentar para saber qué le vas a hacer como manejo terapéutico, es totalmente desconocido. Tú tienes una parte teórica y práctica que te ha permitido la curva, pero lo que ha hecho que crezca la endoscopia avanzada es uno mismo enfrentándose a cada reto individual en cada caso. Esto pasa con la endosonografía. Vienen nuevos dispositivos, nuevos equipos, nuevos stents, nuevas zonas de medición, nuevas guías, sin hablar de la inteligencia artificial. Es un futuro bastante prometedor y apasionante. Muchas gracias.